Hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a esperar un par de minutitos nada más para que todos puedan conectarse. Les damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro webinar Migrando a la Educación en Línea con Integridad Académica. Vamos a dar un minutito más, unos 2 minutos, para que todos los que están conectados puedan entrar y damos inicio. Saludos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya estamos viendo que los números están subiendo muy rápido, así que vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestro webinar Migrando a la Educación en Línea con Integridad Académica. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias al International Center for Academic Integrity y a las instituciones Tecnológico de Monterrey, Pontificia Universidad Católica de Chile, la UDEM, la Universidad Panamericana y la Universidad EAFIT por crear este espacio para compartir con ustedes. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar y antes que nada me gustaría presentarme. Yo soy Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con gerencia de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Nuestros panelistas, la licenciada Natalia Franco, jefa del Centro de Integridad Académica de la Universidad EAFIT, el doctor Pablo Ayala, decano asociado de Formación Ética y Ciudadana de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, el doctor Gonzalo Pizarro, director académico de docencia de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el ingeniero Jan Guerrero Dib, director del Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey, y el licenciado Armando Alemán Juárez, especialista de desarrollo del contenido del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Panamericana. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de darle el micrófono a nuestros panelistas, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Así que vamos a iniciar un breve sondeo. Les pido si pudieran tomar un poco de su tiempo para responder a las siguientes preguntas. Vamos a lanzar el sondeo y va a aparecer directamente en su pantalla. Y son 3 preguntas a las que les estamos pidiendo que nos ayuden a responder. ¿De qué país se enlazan al seminario virtual? ¿Cuál es su rol en la institución, en sus instituciones? Y si su institución tiene los servicios de Turnitin. Vamos a dar unos minutos para que nos ayuden a votar. ¿De qué país se enlaza el seminario virtual? Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana. Otro, ¿cuál es su rol en la institución? Investigación, administrativo, tecnología, educación virtual a distancia, académico, biblioteca, editorial u otro. Y si su institución tiene los servicios de Turnitin. Si no y no lo sé, vamos a dar unos segundos más para que voten directamente en su pantalla. Unos segunditos más para que puedan votar. Cuando empiece a hablar, tú le pones 5, 3 y 1, por favor. Y ahora sí, estamos listos para compartir los resultados con ustedes. Así que ya le dimos fin a la votación y compartiéndoles los resultados de qué país enlazan al seminario virtual. Tenemos 25% de personas de México, 19% de Colombia, 16% de Ecuador, 13% de Perú, 3% de Chile, 3% de Argentina, 3% de Costa Rica, 2% de República Dominicana y 16% de otro. Tenemos roles en la institución. Por aquí tenemos 42% de académicos de pregrado, 12% de académicos de posgrado, 13% de educación virtual a distancia, 9% de administrativos e investigación, 4% de biblioteca, 9% de otro. Y si su institución tiene los servicios de Turnitin, el 44% sí, el 25% no y el 32% no lo sabe. Aprovechamos este momento para platicar y compartir con ustedes que sabemos que las redes de internet están un poco saturadas, entonces puede llegar a ser la posibilidad de que no
escuchen en algunos momentos, de que no nos vean, pero no se preocupen, vamos a tener el video, se los vamos a enviar junto con la presentación y un enlace para tramitar su constancia de participación. Así que no se preocupen, en menos de 24 horas van a tener en su correo electrónico la grabación de la sesión. También los invitamos a que envíen sus preguntas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas, que ya vemos que por aquí ya hay muchos comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a que todas sus preguntas las envíen en esa sección y no en la sección de chat, ya que la sección de chat no la vamos a estar revisando, solamente la sección de preguntas y respuestas. Y también los queremos invitar a seguir la conversación en nuestras redes sociales. Así que sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a nuestro primer panelista, Jan Guerrero. Muchísimas gracias, que va a compartir un poco acerca de la situación que estamos viviendo y la deshonestidad académica. Gracias, Stephanie. De parte de mis colegas, queremos agradecer a Turnitin el que haya permitido, que haya patrocinado este webinar y bueno, y también a mis colegas por haber aceptado la invitación de participar en este webinar. Este fin de semana escuché una analogía que me pareció interesante compartir con ustedes. La escuché de Teddy Fishman en el 6º Congreso Internacional de la European Network of Academic Integrity. Y ella comparaba la pandemia del COVID con la deshonestidad académica, ¿no? Y decía que en ambos casos pues, se podían ver los dos como un virus, ¿verdad? El COVID, de hecho, es un virus, y la deshonestidad académica como un fenómeno, como una realidad que se ha viralizado en nuestra sociedad y que existe y que está por ahí. Y decía que lo primero que teníamos que plantearnos era ser transparentes y honestos, ¿verdad? Es decir, el reconocer que tenemos un problema, ¿no? Creo que seguramente desde sus países también han surgido noticias, comentarios alrededor de que, pues, China, ¿verdad?, ocultó información sobre el virus, o también seguramente hay comentarios, suspicacias sobre nuestros líderes locales de si están dando o no están dando los números reales, ¿verdad? Por aquello del impacto económico que esto puede tener y demás, ¿no? Lo que hay que hacer ante el COVID y ante la deshonestidad académica es ser transparentes y honestos y reconocer que tenemos un problema. El segundo punto que nos compartió fue que, bueno, una vez reconociendo la existencia de un problema, pues tenemos que entenderlo, tenemos que conocer qué está pasando con un rigor, ¿verdad? No podemos pensar o decir, bueno, pues yo creo que, pienso que, con intuiciones, ¿no? Tenemos que aplicar un rigor metodológico para entender qué está pasando, dónde está pasando, cómo está pasando y por qué está pasando. El tercer punto hablaba bueno, que estas situaciones de crisis a veces nos ayudan a descubrir los supuestos que teníamos, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos pensar que sabemos cómo lavarnos las manos, pero ante esta crisis sanitaria, pues nos damos cuenta que tenemos que empezar desde lo básico. Y en el caso de, pues, que nos ocupa a nosotros de la integridad académica, pues podríamos suponer que nuestros estudiantes saben consultar información, saben escribir un ensayo, saben citar, pero pues muchas veces no lo es, y asumirlo es ya de entrada un error porque los ponemos en ocasión de cometer errores, de equivocarse. Y lo mismo podríamos decir de los profesores. Podemos asumir que los profesores, por el simple hecho de saber, de conocer, de ser expertos en su materia, en sus áreas, pues pueden y son capaces de preparar una clase atractiva, de diseñar un examen a conciencia, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que partir de las cosas básicas y ayudarles a que con el tiempo puedan ir dominando cada vez más estas habilidades. Finalmente, decía una cosa muy cierta, ¿verdad? Y con esto me acuerdo mucho de un colega que decía que cuando las cosas van bien, pues todo va bien, todo es buena onda, como decimos en México, ¿no? Pero cuando las cosas empiezan a emproblemarse, pues entonces todo el mundo empieza con la lupa a ver dónde está el error, quiénes son los culpables, etcétera, ¿no? Bueno, pues ante las crisis, pues se revelan los déficits que tenemos, ¿verdad? Y entonces, pues de pronto nos damos cuenta que tenemos profesores preparados, profesores no tan preparados, que tenemos profesores comprometidos y otros no tan comprometidos, y otros no tan comprometidos, que tenemos una serie de enormes brechas en las condiciones de educación, en la educación pública y en la educación privada. Y bueno, pues se revelan, pues
desde luego nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿no? Cómo enseñamos, cómo evaluamos, que si nuestras políticas administrativas que tenemos, pues acusan en estas situaciones de crisis, ¿no? Y exigen de todos nosotros, pues, nuestras mejores habilidades para sobreponernos a justo a estos déficits. Y bueno, finalmente terminaba su sesión diciendo que estamos justo juntos en esto, ¿no? Muchas veces enfrentamos problemas que solo nos competen a unos cuantos, ¿verdad? Es decir, bueno, a mi escuela, a mi sección, a mi departamento, a mi ciudad, a mi país, pero en esta situación estamos todos juntos. Y creo que un ejemplo elocuente de que estamos juntos, pues es justo este webinar en el que integramos pues expertos de distintos países y de distintas universidades, ¿no? Si trabajamos en equipo, muy probablemente lograremos una mejor solución. Bien, con esto doy paso a la introducción formal a este panel, ¿verdad? Y la idea es revelar algunos supuestos, ¿no? Creo que esta situación de confinamiento, ¿verdad? Esta situación de contingencia sanitaria que nos ha obligado a evitar pues reuniones y en este caso a evitar poder usar nuestros espacios físicos que ordinariamente usamos para impartir nuestras clases y nos ha llevado a la educación a distancia. Y en esa educación a distancia, la prioridad, la urgencia sigue siendo la misma, la calidad académica, ¿no? Y sabemos que esa calidad académica no existe sin la integridad académica. Es decir, no es posible obtener excelencia y calidad académica sin la integridad académica. La integridad académica y la excelencia académica, recordemos, lo dice Chris Lang, es una moneda son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Y bueno, y la integridad ha de estar presente en todo el quehacer educativo. En este mismo congreso del ENAI, la doctora Tracy Bretta se dirigía a la audiencia diciendo que si ella pudiera dar una sola recomendación para construir una cultura de integridad académica, esta es, pues, predicar con el ejemplo, ¿no? Digo, parece una frase muy choteada, una frase muy usada, pero es muy real y bueno, interpelaba a profesores, a estudiantes, a directivos, a investigadores, a que dieran ejemplo con su práctica diaria de ser personas íntegras, intachables, de probidad moral, ¿verdad? Y bueno, pues la integridad puede estar presente en todo el quehacer educativo. Y por eso hablamos de que se tiene que construir una cultura de integridad académica, no de cosas como muy puntuales. Y afortunadamente, y la buena noticia es que aquello que funciona para la educación presencial también funciona en la educación remota, ¿no? Entonces, eso es una buena señal. Y si hemos trabajado en una cultura previamente, pues llegaremos a esta etapa pues con mayor fortaleza que aquellos que no lo hayan trabajado tanto, ¿verdad? Ahora bien, si bien la integridad académica, la cultura debe estar presente en todo el quehacer educativo, sí que, digamos, tiene una relación muy particular con la evaluación, ¿verdad? Esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con, pues, validar si los estudiantes han logrado aquellos aprendizajes, ¿no? Y me refiero por evaluación, pues, a cualquier tipo de evaluación formativa, evaluación sumativa. Y en ese sentido, pues, una pregunta que ya nos van a ayudar nuestros panelistas a contestar, pero que yo quiero anticipar algunas estrategias que hemos pensado en la UDEM es, bueno, y ahora que no los tengo enfrente, y ahora que no los puedo vigilar, y ahora que no puedo estar revisando que no se copien, que no usen material no permitido, ¿qué puedo hacer para evaluarlos? Y a mí se me ocurren, bueno, no se me ocurren, he pensado y repensado esta respuesta pues mucho tiempo y creo que hay 3 estrategias básicas que las voy diciendo en orden de posibilidades, ¿verdad? La primera es, desde luego, pues que hay que traducir nuestros instrumentos de evaluación. Evidentemente, digo, eso es como muy lógico, ¿verdad? Porque no podemos llegar con un papel o no lo vamos a repartir en cada una de las casas de nuestros estudiantes, es decir, migrarlo a una plataforma tecnológica. Lo segundo, pues es, desde luego, mejorarla, enriquecer ese instrumento de evaluación, ¿verdad? Que pasa, sí, por a lo mejor incrementar el banco de reactivos, que pasa por utilizar la tecnología para que puedas, de alguna manera, aprovechar las plataformas de aprendizaje para crear exámenes independientes, etcétera, ¿no?
Y la tercera, que me parece que es una estrategia, la estrategia adecuada, quizá una estrategia que nos lleve más tiempo, ahorita nos ha tomado, pues bueno, pues muy reciente, quizá nos ha prendido la mano entre la puerta del carro, ¿verdad? Esta situación, es repensar nuestros instrumentos de evaluación, repensar nuestra estrategia de evaluación, rediseñar nuestros instrumentos para lograr que sean cada vez más auténticos, más retadores, más relevantes y que estén bien alineados a los objetivos de aprendizaje. Bien. Pues con esto termino mi introducción y cedo la palabra a Stephanie para que nos ayude a moderar este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jan. Y nos gustaría conocer la perspectiva del doctor Pablo Ayala del TEC de Monterrey y que nos hable sobre cuáles son los retos a la integridad académica que presenta la educación a distancia. Bien, pues antes que nada yo agradezco la oportunidad a Turnitin y al ICAI por abrir este espacio de reflexión y de diálogo sobre algunas de las preocupaciones que como comunidad académica compartimos respecto pues, a lo que es propiamente la integridad académica, ¿verdad? Y yo quisiera a ver si me ayudan con la presentación. Yo quisiera partir de una provocación dado el tiempo del que dispongo. Entonces, mi participación tiene un propósito muy concreto, que es el de hablar sobre los retos que enfrenta al día de hoy la educación a distancia y que va a tener como punto de partida pues la pandemia pues, que a nivel global estamos padeciendo. La provocación viene de algunos datos que podemos encontrar en la página de UNESCO, ¿no? Y donde ella dedica pues un espacio prácticamente a lo que es el COVID. En esta se dice que el 91% de la población escolar del mundo ha sido afectada por el cierre de escuelas, pues derivando en problemáticas muy específicas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es la interrupción del aprendizaje del estudiantado, las limitaciones en la alimentación de aquellos niños que venían haciendo hasta un par de comidas en la escuela, la falta de preparación de las familias para encarar un esquema de educación a distancia, el acceso, por ejemplo, también desigual a las plataformas de aprendizaje digital, los riesgos que hay en el cuidado de los niños cuando estos están en casa, el incremento de los costos económicos de cada una de las casas y también para las instituciones bajo este esquema a distancia, la incidencia, digamos, en el mecánica, le llama la UNESCO, en el sistema de salud, porque, bueno, porque el sistema de salud mayoritariamente está configurado por mujeres y estas muchas veces al quedarse en casa por el tema del cierre de las escuelas, pues complica también la atención de los pacientes en los hospitales. Pero también hay otros problemas que están relacionados con el aumento de la presión a los centros escolares para que permanezcan abiertos y entre otros factores más, muchos más, pues hay una tendencia en la incidencia al abandono escolar. Si me ayudan con el siguiente punto, por favor. Ahora, en el caso particular de México, el escenario planteado por la UNESCO, pues creo que se recrudece, ¿no? Van unos cuantos datos al respecto. El Instituto Nacional, por ejemplo, de Estadística, Geografía y Geografía, señala que el 56.4% de la población tiene servicio de Internet en sus casas y el 44.3 de esos hogares pues tienen una computadora. Ahora, el 75.1% de la población es usuario, y este dato es bien importante, de la telefonía móvil. Ahora, a partir de estos datos surgen dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes. El 95% de la población pues, tiene un teléfono inteligente y accede a Internet a través de este. Sin embargo, la mayoría de los usuarios pues tiene acceso limitado en función a un número o a un cierto número de gigas en términos de datos. Por lo tanto, el uso de Internet intensivo está realmente acotado. Ahora, otro asunto que preocupa es el que el 45.1% de la población estudiantil de la educación primaria en México no puede acceder a Internet desde su casa. Y esta situación pues también la vive el 4.9% de las y los jóvenes inscritos en la universidad. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta numeralia? Pues a la provocación.
misma que podríamos plantear a través de una pregunta, ¿no? La pregunta sería si estamos en un momento donde parece posible que el fraude académico se haya reducido debido a las dificultades para acceder a las plataformas en línea. Obviamente que no es mi intención quedarme en esa agridulce provocación, sino emplearla como un recurso didáctico para concientizarnos sobre las complejidades que vienen de la mano de la pandemia que estamos sufriendo. Así, si me ayudan, en este marco de la coyuntura sanitaria, encuentro yo 4 retos a los que nos enfrentamos: el económico, el tecnológico, el humano y el didáctico. Lo que respecta al económico, muchas universidades han sido tomadas por sorpresa, habilitando plataformas que apenas, a decir verdad, cuentan con un mínimo indispensable para continuar pues con las clases. Esta situación nos lleva al reto tecnológico, el cual creo yo se traduce en el desafío de gestionar plataformas para la educación a distancia que, si bien es cierto, son de acceso gratuito, no disponen de los candados requeridos para evitar el fraude académico. Un caso muy sonado pues, es el de los Zoom bombers, que día tras día siguen boicoteando de una manera muy lamentable las clases que muchas universidades están ofreciendo en línea. El tercer reto tiene que ver con el factor humano. Por un lado, resulta fundamental la sensibilización de los equipos directivos de las universidades para que la contingencia no se reduzca a la habilitación de plataformas que posibiliten impartir las clases a distancia, quedando la cuestión de la integridad académica pues relegada a una necesidad, digamos, de segundo orden o incluso hasta de tercer orden. Otro desafío lo tenemos en la capacitación al profesorado, tanto en lo que se refiere al uso de las plataformas para la educación a distancia, como en el manejo de herramientas como Turnitin, Unicheck o SafeAssign, por mencionar solo 3. Ahora, el cuarto reto tiene que ver con la didáctica, concretamente, y esto lo refería hace un momento Jan, con el diseño de condiciones que abonen a la integridad académica. Y en particular me refiero al diseño de exámenes o al establecimiento también de reglas del juego claras, donde los principios de la integridad académica en la práctica pues vertebren las experiencias de aprendizaje. Esta última condición se nos presenta como una puerta abierta, creo yo, a la esperanza, porque un buen diseño didáctico está al alcance de la mano de cada uno de los docentes, independientemente de los recursos tecnológicos o de las herramientas antiplagio con las que cuente en su institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, muy interesante. Y justo nos han llegado muchas preguntas respecto a si vamos a enviar un certificado, si vamos a enviar la grabación. Todo el material que estamos compartiendo se los enviaremos a sus correos electrónicos. No es necesario que nos los vuelvan a enviar, ya los tenemos grabados, así que no se preocupen. Y nuestro siguiente panelista es Gonzalo Pizarro, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos hablará acerca de cómo promover una cultura de integridad académica en la modalidad de educación a distancia, en particular con exámenes e instrumentos de evaluación online o en línea. Muchas gracias. También agradezco la oportunidad de estar presente acá y de poder hablar de estas experiencias que también hay que reconocer que para todos nos caen un poco apuradas. Y en ese sentido me uno a los retos que Pablo mencionaba recién. Compartimos todos los mismos retos y eso lo que significa es que estamos en una situación compleja. Hubo un cambio tremendamente brusco a cambiarnos a una modalidad online y necesitamos dar un montón de respuestas a los profesores y estudiantes para bajar la ansiedad, porque probablemente ustedes lo han notado, pero muchos de nuestros estudiantes y profesores están también con un nivel bastante alto de ansiedad en estas condiciones. En ese sentido, nosotros lo que hemos tratado de hacer es trabajar en cómo entregar algunas competencias necesarias en los cursos y en las actividades para poder realizar esto de la mejor manera posible y además hacerlo con la mayor justicia y honestidad posible, considerando las situaciones tremendamente diversas que tienen los mismos estudiantes y los profesores. Y también, como recién mencionó Pablo, es cómo traspasar o darse cuenta y hacer entender a todos que esto no es solamente un tema tecnológico. O sea, no es solamente que uno se traspasa online y tenemos plataformas, sino que tenemos que trabajar desde muchas otras formas también, la parte humana y didáctica, ¿no es cierto?, para esto.
Entonces, nosotros nos unimos entre varias direcciones y reparticiones de la universidad para hablar de esto y tratar de dar recomendaciones, recordando que este es un tema de formación de los estudiantes, no solamente cómo detectar que no haya fraude, sino que también queremos formar a los estudiantes en estos aspectos. Entonces trabajamos en recomendaciones a 3 niveles. Uno son los directivos docentes, ¿ah? Y eso es cómo podemos entregarles a los directores de las facultades, de la unidad académica, las facultades, recomendaciones para que puedan trabajar en esta dirección, que además de ponerse al día y readecuar muchas de las cosas que están haciendo en sus currículos producto de la pandemia, haya una focalización en los temas de integridad académica. En ese sentido, esta readecuación de actividades curriculares es lo primero que hemos trabajado, de manera también de hacer entender que uno puede cambiar algunas cosas conservando lo principal para resguardar el aprendizaje de los estudiantes, pero también para no sobrecargarlos, de manera de verlos forzados a cometer fraudes para poder lograr todo lo que se requiere en estas condiciones, que es uno de los temas que nos vemos. En ese sentido, la flexibilidad, por ejemplo, es uno de los como valores que hemos tratado de inculcar, entendiendo que se pueden hacer adaptaciones, se pueden también trabajar cosas teóricas al principio del semestre, pensando que hacia el final todavía podríamos volver a algunas actividades presenciales. Por ejemplo, uno de los temas que está fuerte en este sentido son el desarrollo de investigación. Cómo vamos a seguir trabajando en los laboratorios, todas estas cosas que tienen cosas prácticas. Y la otra parte que hemos visto en estos directivos docentes es la participación de la comunidad. Cómo hacer que la comunidad sea parte de las soluciones y no dejar fuera a los estudiantes y a los profesores para ver cómo arreglar esta situación. El otro tema son los estudiantes, como les comentaba antes, y eso lo hemos trabajado mucho desde las direcciones de asuntos estudiantiles. Hemos trabajado en un documento que tiene recomendaciones para fortalecer la integridad académica en el trabajo a distancia, y en ese sentido empezamos por recordarle a los estudiantes que el objetivo principal es aprender con integridad, sin descuidar el trabajo honesto, ¿no es cierto?, responsable que tienen que hacer ellos. Y ahí trabajamos con temas de organización del tiempo, cómo escogen el espacio, las formas de aprender que son diferentes, la comunicación con los profesores, el manejo de la ansiedad, digamos que es una de las cosas más importantes en esta temporada. Y por último, el trabajo con profesores. Y básicamente ha tenido que ver con la parte más técnica de cómo hacerlos o ayudarlos a trabajar a distancia, nosotros tenemos Canvas como estos sistemas LMS y Zoom, recordarles que se comuniquen con los estudiantes de manera oficiales sobre todo, entregar contenidos adecuados a través de las plataformas y entregarlos también precavidos de que estén cumpliendo con los derechos de autor, de manera también de dar el ejemplo a los mismos estudiantes. Con respecto a la evaluación, también trabajamos en un manual, de hecho les vamos a dejar varios de estos links disponibles al final, donde damos toda clase de recomendaciones a propósito de cómo hacer evaluaciones, cómo variar las evaluaciones en este sentido, usar más evaluaciones formativas, no poner tanto énfasis en las calificaciones, en las notas finales de esto, hacer problemas distintos, contextualizados, de manera de que se evite la copia y hacer que los alumnos estén más motivados también con la materia. Y por último, la promoción de la integridad académica que tiene que estar siempre. Creamos un pequeño módulo en Canvas que los profesores pueden utilizar de manera de trabajar con los alumnos, hacerlos reflexionar sobre este tema. Estamos usando también Turnitin, tenemos licencias que hemos repartido dentro de la universidad, pero al final, sobre todo, lo que vemos nosotros es que los profesores tienen que hablar con los estudiantes y reflexionar sobre esto para que ellos estén convencidos de que trabajar con honestidad tiene el beneficio de que ellos van a ser mejores profesionales. No es un tema solamente de descubrir la falta y sancionarla, sino también de que ellos se den cuenta de la importancia de su propio aprendizaje. Así que es mucho el tema humano también, de motivar y de hacer trabajar a todos juntos en esta dirección. Definitivamente que las relaciones humanas son muy importantes en este proceso. Muchísimas gracias, Gonzalo. Me gustaría presentarles a Armando Alemán de la Universidad Panamericana, que nos hablará acerca de qué técnicas o herramientas tecnológicas recomienda para respaldar los esfuerzos de integridad. Armando, bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias al Centro de Integridad, el ICAI y a Turnitin por invitarme. Pues yo voy a retomar un poco también algunas ideas de Pablo y de Gonzalo.
Principalmente yo recomiendo para los profesores, para fomentar la integridad académica, que consulten las políticas de su universidad respecto a integridad académica, sobre copias, sobre compra de trabajos, si es que hay alguna política. También recomiendo platicar con los estudiantes, lo que decía Gonzalo, sobre qué es la deshonestidad académica y qué acciones remiten a ella, dando énfasis sobre todo en acciones relacionadas con el contexto virtual. Muchas veces incluso los alumnos pues ni siquiera se han puesto a reflexionar sobre el tema del plagio, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que es importante como profesor primero hablar sobre el tema, ¿no? También, incluso hay veces que ellos pueden tener como su propia visión sobre el tema de la deshonestidad académica o sobre la honestidad, y en ese sentido yo creo que hablar con ellos es una excelente forma de iniciar el diálogo y de sembrar una semilla, ¿no? Para iniciar la plática. Bien, creo que es importante desde el inicio de la clase como profesor comunicar siempre de manera clara las expectativas que tenemos como profesores de las tareas que estamos esperando. Entonces, pues es importante qué se permite en esta actividad, qué se permite en esta tarea, si esta tarea permite una colaboración entre alumnos o si más bien es individual. También ser muy claros de qué distingue una colaboración apropiada de una que no es apropiada. Algo también importante es colocar, por ejemplo, yo les recomiendo que en todas sus tareas como profesores que coloquen al inicio un mensaje de compromiso a la integridad académica. Por ejemplo, en sus presentaciones que hagan tal cual una firma al inicio que ustedes se están comprometiendo con la integridad académica y también que los alumnos se comprometan. De esta forma, pues colabora para que los alumnos tengan muy presente el tema de integridad académica. También les sugiero que el estudiante firme un mensaje en sus entregables comprometiéndose con la integridad académica. Otra opción también muy buena es elaborar actividades y ejercicios que sean a libro abierto. Ya lo decía un poco Gonzalo, pensar la evaluación y pensar las tareas de manera que promuevan más el pensamiento crítico de los alumnos y no tanto una tarea que puedan sacar de Google directamente, sino algo que los haga pensar más. Y en ese sentido también es importante actividades de aprendizaje que sean relevantes para la vida del alumno. Por ejemplo, actividades que utilicen redes sociales o que utilicen la interactividad social del alumno o que utilicen, por ejemplo, YouTube, les puede ayudar bastante porque son cosas que a los alumnos les gusta y de esa forma se pueden identificar con esas tareas y es más probable que las hagan con honestidad. También, ya lo dijo Gonzalo, pero yo creo que es importante reducir la carga de los estudiantes, sobre todo lo que decía Pablo de esta ansiedad que se tiene en todo lo de línea. Entonces, quizá como profesor, reducir la carga y más bien pensar en tareas con mayor calidad. Y bueno, por último, les quiero recomendar algunas herramientas en Internet. Y bueno, contamos con múltiples herramientas que promueven la integridad académica. Por ejemplo, hay herramientas, una que se llama Lockdown Browser, que puede instalarse en los sistemas, en los LMS, por ejemplo en Canvas, que cierra otros sitios y programas de la computadora mientras se está haciendo un examen. Otro ejemplo, por ejemplo, es Webex, una plataforma para talleres en línea y videollamadas que cuenta con una funcionalidad para ver esa clase. Otras herramientas ya las dijeron para identificar el porcentaje de similitud de un documento con fuentes de Internet, como Turnitin. También herramientas para desarrollar habilidades de lectura y escritura que son muy importantes, sobre todo en este medio digital. Existe una que se llama Actively Learn, que te permite subir documentos y agregar preguntas dentro del texto, o Grammarly, que es una herramienta de apoyo para mejorar la redacción y gramática en inglés. También herramientas para el aprendizaje activo, por ejemplo, voy a mencionar 3. Quizlet, que sirve para que el alumno pueda resumir ideas en tarjetas, o Slack, que es una plataforma que te permite gestionar todos
todo tu contenido de internet en distintas pestañas, o Canva, que es para diseñar infografías. Entonces, de esa forma el alumno puede hacer una infografía más, puede hacer una tarea más que le guste o relevante. También hay herramientas que ya lo mencionó un poco sobre retroalimentación de la evaluación, por ejemplo, Feedback Studio y Gradescope, que son herramientas de Turnitin para la evaluación remota, que me parece que son muy completas y que permiten analizar y comentar los textos de los alumnos y ver el progreso de los estudiantes, o Piazza, que sirve para enviar, o sea, el alumno puede enviar mensajes, encuestas, foros y preguntas. Y bueno, también les sugiero muchos que en la presentación vienen, pero sitios que impulsan la integridad académica, por ejemplo, el Centro de Integridad de la Universidad de Monterrey, la Universidad de Colorado de Boulder también cuenta con recursos del estudiante para apoyo académico, desarrollar habilidades, cursos, técnicas de escritura, etcétera. También para aprender a citar correctamente. Hay un Facebook de una revista de integridad académica que cuenta con contenido para profesores sobre integridad académica. Eduteca, que es una plataforma también de recursos para transitar de la docencia no presencial, de la docencia presencial a la docencia no presencial de emergencia, entre otros. Muchísimas gracias, Armando. Y por aquí tenemos muchos comentarios que quieren que les repitamos todas las herramientas, pero en lugar de repetirles aquí los nombres en vivo, lo que vamos a hacer es que les vamos a enviar dentro de la presentación en cada una de estas recomendaciones algunos nombres o ejemplos que pueden consultar. Así que no se preocupen, van a tener acceso a todos los nombres de las herramientas. Y para continuar, me gustaría que Natalia Franco nos comparta un poco sobre una reflexión final que podemos hacer de este gran reto para la educación a la luz de la integridad como virtud. Sabemos que Natalia está aquí conectada con nosotros, pero también sabemos que está teniendo un poco de problemas con su conexión a internet. Así que nos preparamos desde la mañana y tenemos un video que Natalia grabó para poder compartir. Así que en este momento voy a compartir mi pantalla y van a poder ver el video de Natalia. Y aquí ya están viendo el video de Natalia y la van a escuchar un poco más bajo que la voz que nos escuchan a nosotros, pero no se preocupen, también lo podrán consultar en el video que les enviaremos después de la sesión. Así que aquí va la intervención de Natalia. Hola, muy buenas tardes. Les envío este video pregrabado, pues no he tenido internet en toda la mañana y no quiero correr el riesgo. Muchísimas gracias a ICAI, al Centro Internacional para la Integridad Académica, a Turnitin por la invitación y a mis compañeros de webinar, mis grandes colegas de universidades latinoamericanas con quienes hemos venido construyendo hace ya varios años alrededor de este tema de la integridad académica. Hoy nos reúne pues el tema de la migración a la virtualidad y los retos que enfrentamos, y yo voy a enfocar mi intervención con base en el espíritu de la integridad como virtud. Diría primero que la confianza es fundamental en este proceso, puesto que la confianza es como la base, el pilar sobre la que podemos ubicar la relación del profesor con el estudiante, y es fundamental que exista esa confianza. El profesor confía en que el estudiante está ahí porque quiere, porque genuinamente quiere aprender, porque en condiciones de libertad está estudiando ese pregrado o ese posgrado o ese curso, y por eso el profesor, bajo esa confianza, va a entablar una relación de una comunicación veraz, directa, y pensando en términos de los filósofos Habermas y Apple, hay unas condiciones de veracidad y de verdad que facilitan esa comunicación entre ambas. Por alguna razón parece que se cortó el video. Denme un segundo a ver si hay una segunda parte que haya que incluir. Y en caso de que no, podemos hacer el intento de que Natalia pueda hablar y concluir su presentación sin video, pero con audio. Natalia, ya tienes tu micrófono abierto, a ver si te escuchamos. Hola, sí,
Sí, Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. así es. Hola. ¿Pudieron ver el video? Es que no sé hasta dónde llegó el video porque esto se va cada 2 segundos. El video quedó cortado como al minuto y medio de la intervención, entonces si quieres platicar respecto a... Hasta confianza nos quedamos. Ok, entonces voy a tratando de correr con suerte porque está pésima la señal y estoy conectada desde los datos del celular, o sea, no tengo internet. Entonces, la reflexión que que quiero hacer hoy con ustedes es que la confianza parte pues de que el profesor confía en el estudiante porque cree en que ella quiere estar ahí, desea aprender, desea, eh, digamos, vincularse con su proceso de aprendizaje y el estudiante a la vez confía en que su profesor está dando y entregando lo mejor de sí para poder pues migrar a la virtualidad, preparar muy bien las clases, ser flexible en términos de entender el reto que estamos enfrentando en el momento y esa confianza pues parte digamos de la reciprocidad del uno y el otro. Y la confianza pues también tiene implícita la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad básicamente es ese asumir juntos el devenir de esta travesía en la que nos puso la vida. Y obviamente en esa corresponsabilidad, pues este ejercicio o esta prueba, digamos, puede salir excelente, regular o mal, dependiendo de que pues tanto el profesor como el estudiante dé cuenta de las decisiones que toma y se comprometa con ese proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto va a ser yo creo que fundamental que en ningún momento se espere que la responsabilidad tenga que surgir solo de una de las partes. En tercera medida está el asunto de la autorregulación y es qué determina nuestro actuar, no solamente como estudiantes, sino como profesores, como empleados administrativos de nuestras instituciones educativas, estamos en casa, todos trabajando y estudiando, y hay un asunto fundamental de en cómo tomamos nuestras decisiones, qué principios guían nuestras decisiones y cómo la integridad va siendo ese faro, ese horizonte moral que nos va guiando en este camino. Quisiera pues finalizar hablando de 2 asuntos, el tema de la excelencia moral y el tema del cuidado de sí, del otro, de la humanidad. En la excelencia moral diría que esta es una de las circunstancias en la que la vida nos pone y que nos está poniendo a prueba y también es al mismo tiempo una oportunidad para ver el talante humano, el talante, digamos, en términos éticos que tenemos cada uno de nosotros. Como en el Centro Internacional de Integridad Académica nos han enseñado, pues el sexto valor es después de honestidad, justicia, excelencia, es el valor, el coraje, y es porque justo cuando estamos en momentos de adversidad es cuando nos ponemos más a prueba. En ese orden de ideas, digamos que es una gran oportunidad para caminar e ir hacia aquello que queremos ser como seres humanos, con la idea del cuidado de sí, del cuidado del otro, del que tanto nos han hablado autores como Leonardo Boff. Voy a terminar con un pequeño texto de mi maestra de la Cortina. Una configuración inteligente del carácter requiere percatarse en primer lugar de cuál es la meta a la que queremos tender con nuestras acciones, cuál es el fin que deseamos perseguir en el conjunto de nuestra vida. Desde él podemos ir fijando entonces los modos de actuar que nos permitirán alcanzar las metas intermedias y los valores que es preciso encarnar para llegar tanto a los objetivos intermedios como al fin último. Si descubrimos todo esto, lo inteligente es orientarse en la acción por esos valores e incorporar a nuestra conducta esos modos de actuar de forma que no nos veamos obligados a hacer un esfuerzo cada vez que queramos obrar en ese sentido, sino que nos salga sin apenas esfuerzo y forme ya parte de nuestro carácter. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, gracias por conectarte. Sabemos que es todo un reto, pero lo pudimos lograr y la audiencia pudo escuchar tu mensaje. Ahora estamos abriendo el panel
para preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Antes de eso, me gustaría, Jan, nada más que le pases un poco la presentación para que puedan ver que dentro de la presentación les vamos a enviar recursos y además les vamos a enviar las referencias de la presentación que fueron citadas para que tengan toda la información. Ahorita vamos a dejar de compartir la pantalla para que nos puedan ver a todos los panelistas juntos en video, pero les vamos a dar un par de segundos para que nos envíen sus preguntas. Ya hemos recibido muchas preguntas a este momento. Les agradecemos mucho por sus preguntas. Sabemos que hay mucho interés y vamos a intentar llegar a la mayoría de ellas o a todas las categorías, pero es muy probable que no podamos responder todas. A este momento tenemos más de 800 preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas, así que vamos a comenzar con una pregunta muy interesante y que se ha repetido mucho y que nos han preguntado varias personas, y creo que por ahí pues ya comentamos como en los inicios, pero nos preguntan qué ustedes consideran como fraude académico o como deshonestidad académica. Veo por ahí sonrisas, pero nadie animado a responder. ¿Quién quiere responder? Hay una clasificación, una descripción como muy sencilla que es, digamos, toda aquella, digamos, como trampa, ¿verdad? O como acción deshonesta que tenga como objetivo obtener un beneficio académico no merecido, ¿verdad? Digamos que esa es como la descripción técnica, pues, y luego tiene muchas manifestaciones, ¿no? La típica es la copia, o el ayudar a alguien a copiar, el sacar una chuleta, un acordeón, un material no permitido durante un examen, pues incluso llegar al tema de pedir una ayuda no autorizada, al grado de pedir a lo mejor a algún amigo que te ayude o comprar incluso un trabajo, la suplantación de identidad, e incluso pues puede llegar a casos extremos como el soborno, ¿verdad? O el intento de soborno, o intentar pagarle a un profesor para que mejore una calificación, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, hay muchas manifestaciones y podríamos decir que no se va a agotar esto en mucho tiempo, porque para cada respuesta positiva también hay una respuesta ciertamente negativa, ¿no? Yo quisiera añadir a Jan que pienso que la integridad académica también está relacionada, o sea, sí con actividades, o sea, ser honesto, no copiar, y bueno, como dice Jan, se deslindan muchísimas, pero creo que sobre todo lo principal es saber aquello que es, o sea, hacer lo que es correcto y saber hacer lo que es correcto. Entonces, quizá incluso hay veces en las que las situaciones necesariamente no siguen la norma, porque quizá la norma no sea necesariamente adecuada, pero si tú sabes que eso es lo correcto, entonces lo vas a hacer, o sea, porque sabes que es lo correcto. Entonces yo creo que va ligado a que el alumno sepa qué es lo que tiene que hacer porque sabe que es lo correcto. Muchísimas gracias. Tenemos otra sección muy interesante de preguntas respecto a la evaluación y la retroalimentación. Y por aquí preguntan, ¿cómo podemos repensar la evaluación? Ángela hace esta pregunta, ¿qué elementos podemos tomar en cuenta? Esto la dirige a Jan, pero cualquiera que desee contestar, ¿cómo repensar la evaluación? ¿Qué elementos tomar en cuenta? ¿Qué recomendaciones tendrían específicamente respecto a la evaluación? Gonzalo, ¿quieres contestar? Podría, sí. Hay numerosas formas en realidad, pero con esto de las clases en línea, lo que ve y las recomendaciones que se den es que lo mejor es tratar de hacer más evaluaciones pequeñas, y ojalá muchas de ellas formativas, sin una calificación asociada, de manera de que los estudiantes sientan que están bien capacitados para llegar a las evaluaciones donde efectivamente la nota, la calificación va a ser relevante. Eso es una de las cosas. Y lo otro es cambiar el tipo de evaluación, el modelo clásico, digamos, que es de hacer preguntas o cosas muy como literales, entre comillas, y pensar en que la memoria es una cosa importante, que es lo que Armando comentaba hace unos minutos, y moverlas hacia preguntas que están mucho más asociadas
o a experiencias relacionadas con el alumno, cosas que cada uno personalmente tenga que contestar, de manera que no sea imposible que las preguntas sean idénticas, y ojalá preguntas que estén relacionadas con aplicaciones o cosas que los estudiantes sientan que son cercanas también a ellos o incluso a lo que está pasando. Yo creo que también esta oportunidad en muchos cursos, y es cosa de imaginación, uno puede traspasar la situación actual de la pandemia a problemas para pruebas, donde al final los estudiantes tienen que entender cosas, tienen que explicar cómo la entienden, y en ese sentido lo mismo que decía Armando recién, las pruebas con libro abierto, con todo el acceso a la información que necesitan, son buenas formas de hacerlo, porque a la larga, por una parte, obligan a que uno como profesor piense en una pregunta que no se pueda encontrar directamente de la internet, sino que requiera de un proceso, de un análisis y de un juicio, digamos, que se traspase en esa pregunta. Eso podría ser en parte, pero hay diversas técnicas asociadas a eso, pero todas van en la dirección de hacer que los estudiantes demuestren que aprendieron, no que repiten conocimientos. Definitivamente. Y por aquí también respecto a evaluación y herramientas, tenemos muchas preguntas sobre retroalimentación y evaluación con tecnología, y quiero aprovechar a avisarles que pues por aquí María Belén Correa, de nuestro equipo de servicios profesionales y educativos y de gerencias de cuenta, está también conectada en caso de que tengan alguna pregunta específica de nuestra tecnología, pero por aquí tengo una que podría ser interesante abordar, que es cómo, si es factible evaluar cursos de ingeniería virtualmente, y pues sabemos que Gradescope puede apoyar mucho en ese proceso, y cuál es la importancia de la retroalimentación también en estos procesos tanto de evaluación y de virtualidad. Belén, ya tienes por ahí tu micrófono abierto si quieres Sí, comentar. no, muchas gracias, Steffi. Y sí estuve viendo y respondiendo algunas preguntas con respecto a algunas de las soluciones de Turnitin. Entonces, también una invitación, si bien esta sesión no es sola de las herramientas de Turnitin, sí una invitación a futuras sesiones donde vamos a profundizar mucho más en cómo nuestras diferentes herramientas, desde Gradescope, Feedback Studio, que lo mencionaron anteriormente para retroalimentación y evaluación, los pueden apoyar en esta situación actual y cómo le pueden sacar el máximo provecho. Entonces, sí estén atentos a eso. Tenemos varias sesiones planificadas en las próximas semanas donde vamos a profundizar mucho más sobre cada herramienta. Y sí, eso. Steffi les hará llegar las invitaciones. Muchísimas gracias, Belén. Y sí, todas las invitaciones les van a llegar y ustedes pueden decidir si se registran a estas sesiones, pero nos encantaría verlos para poderlos apoyar más en el aspecto de la tecnología. Y retomando un poco las preguntas en general de integridad académica y de la virtualidad, nos preguntan por aquí, ¿cómo podemos construir contenidos que sean apropiados para la formación virtual? Ya que hay muchas veces se encuentra mucha información y muy variada, pero sería importante también repensar en el currículo. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? También, sí, Pablo, también Natalia por aquí tiene su micrófono abierto en caso de que quiera comentar algo. Bien, yo muy brevemente, y tiene que ver con un poco con esta pregunta que se planteaba anteriormente, con este par de preguntas. La clave está, y por eso yo después de la provocación decía que tenemos una puerta de esperanza abierta o una ventana de esperanza abierta, porque no está necesariamente esto o la clave para salir al paso de esta contingencia, digamos, educativa, con esa primera comparación que hacía Jan al inicio, no reside necesariamente en la tecnología, sino que reside justamente en un cambio de mirada, en una vuelta hacia la didáctica, pero esa didáctica que está preocupada por entender la triple dimensionalidad de todos los contenidos de aprendizaje, que está preocupada por generar condiciones para que el estudiantado pueda aprender de manera activa, y por lo tanto tendríamos que centrarnos más en el desarrollo de competencias de aprendizaje. Como bien lo apuntaba hace un momento Gonzalo, pensar en contenidos de carácter memorístico, pues es poner la mesa para que el fraude académico se lleve a cabo, más cuando hay tanta inestabilidad en el uso de ciertas herramientas o cuando la tecnología a veces no es suficiente para frenar un poco la creatividad de la industria del fraude académico. En ese sentido, lo que yo sugeriría es que pensemos en tres cosas muy básicamente. ¿Cuáles son las intenciones educativas de nuestro curso y cómo nosotros podemos lograr el desarrollo
de competencias de aprendizaje a partir de esas intenciones educativas, y entonces sí generar espacios de actividades en donde haya un contacto constante, permanente entre profesor y estudiante a partir de estos principios que comentaba bien Natalia, que construyen confianza, que construyen autorregulación, que construyen respeto, que construyen responsabilidad por el trabajo propio, pero también responsabilidad por el trabajo de los demás. Entonces, en ese sentido es volver, y ya para acabar, volver a las bases de lo que es un buen diseño didáctico, y a partir de ahí poder generar alternativas que no nos hagan caer en situaciones de riesgo. Definitivamente. Gonzalo por ahí también quiere comentar y Natalia te abre. Para insistir en lo que dice Paula, yo creo que tiene toda la razón en este sentido de volver a pensar las clases. Yo creo que tal vez una de las cosas que, o sea, primero no estábamos preparados, las clases que estamos haciendo, que teníamos, no eran online, en general, digamos. Entonces, todo este modelo de cambio tampoco significa que nos estamos cambiando completamente un modelo online, porque esto va a ser temporal, tampoco podemos pensar que esto es para el resto de la vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que volver a pensar las clases, que no vamos a repetir lo que estábamos haciendo en la presencial, no nos vamos a volver absolutamente en la otra dirección, y por lo tanto hay que volver a lo básico, y concuerdo ahí, o sea, ¿qué son las cosas principales que yo creo que los estudiantes aprendan en este curso y distinguir lo importante de lo menos importante? Y ahí yo creo que hay que darle un punto, digamos, y esta cosa antigua, digamos, del filósofo del aprendizaje, lo que, primero, que no hay que enseñar demasiadas cosas, y segundo, que lo que enseñes, enséñalo bien. Y yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis y tratar de liberarse tal vez de algunos aspectos para concentrarse en lo principal de los cursos y hacerlo bien y con la dedicación requerida y el contacto con los estudiantes para generar esa confianza y por lo tanto el trabajo honesto que sienten ellos. Definitivamente. Igual, Natalia, tenemos tu micrófono abierto en caso de que quieras comentar algo. Si no, me voy a otra pregunta y que sea la última pregunta que abordamos. Sí. Esta pregunta es interesante, es una pregunta de Andrés y dice, ¿cómo reducir el margen de fraude o deshonestidad académica? Y podemos regresar un poco a las recomendaciones de Armando, y también nos dice si los profesores pueden hacer algo para evitar el fraude académico y cómo pueden hacer para motivar a sus estudiantes a no tener estos comportamientos. A mí me gustaría contestar esa pregunta. Digamos que el mejor antídoto, como decía Tracy, es ejemplo, ¿verdad? Y el ejemplo que tú puedas transmitir, Andrés, como profesor, ¿verdad? Es decir, ahorita nos planteaban Gonzalo y Pablo un reto, ¿verdad? Es decir, tenemos que volver a lo básico, ¿verdad? Y diseñar experiencias de aprendizaje que sean retadoras, que sean atractivas, que sean relevantes, que inviten al estudiante a aprender, que el aprendizaje se vuelva atractivo, que estén, digamos, ellos como concentrados en aprender y no en estar encontrando estrategias, técnicas, formas para sacarle la vuelta al trabajo y a la responsabilidad. Evidentemente, pues eso no es sencillo, eso es complejo porque pues todos tenemos en el aula pues estudiantes muy comprometidos, pero también tenemos estudiantes que bueno, pues de pronto pues muestran cierta apatía, ¿no? Pero el reto realmente está en dar ejemplo y en lograr que nuestras experiencias de aprendizaje sean muy atractivas, muy retadoras, que inviten al aprendizaje y que disuadan de la deshonestidad académica, ¿no? Realmente es un tema complejo. Cuando empezaba a escuchar la pregunta, yo decía, bueno, pues primero habrá que medir para saber en qué nivel estamos y luego poder verificar si hemos bajado, si hemos subido, ¿no? Pero los que hemos hecho esos ejercicios de medir el nivel de frecuencia con el cual los estudiantes cometen actos de deshonestidad, nos damos cuenta que es un fenómeno muy complejo, que cuesta mucho trabajo y que requiere de muchas medidas y de muchas estrategias para intentar aliviar una situación que sin duda va a llevar tiempo hacerlo, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Jan. Y pues en este tenor de hablar sobre honestidad, de hablar sobre integridad, de hablar sobre virtualidad y todos los retos y todas las preguntas que se quedaron sin responder, sabemos que hay mucho interés de ustedes de tener más información. Les vamos a enviar los recursos que tenemos, los recursos que han creado cada una de las instituciones, el International Center for Academic Integrity, nosotros como Turnitin, porque al final del día pues todos estamos en esta situación y queremos todos, por eso estamos aquí, ser de ayuda, y les agradecemos mucho por acompañarnos, a nuestros asistentes, les agradecemos mucho por sus preguntas y sobre todo les agradecemos a nuestros panelistas por darnos un poco de su tiempo y compartir respecto a sus perspectivas. Y pues en este punto nos gustaría despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias, Armando, Pablo, Jan, Natalia, Gonzalo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Seguimos en contacto, les enviaremos el video, el certificado, así que no se preocupen, tendrán todos los recursos en unas horas en su correo electrónico. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde. Nos vemos en nuestro próximo.